están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro primer podcast del 2026. Aplauso. Sí, aplauso virtual. Muy bien. Bienvenidos a todos. De verdad es un gusto poder encontrarnos acá una vez más. Esperamos que hayan tenido un feliz año, que hayan empezado este 2026 con todo. Y de verdad es un privilegio para nosotros poder encontrarnos una vez más en nuestro primer podcast del 2026. Así que le damos la bienvenida a Astrid y a Moy. Hola amigos, ¿cómo están? Amigos, qué bueno tenerlos aquí. Estoy muy feliz. Año. Feliz año a todos. Qué privilegio inaugurar este momento, de verdad. Es un privilegio, la verdad. Y así empezamos la temporada de podcast y la verdad es que vamos con todo. Con todo. Y les queremos presentar hoy el libro Sácale jugo al día y vamos a intentar pronunciar esto, pero su autor es Mark Batterson. La pastora es bilingüe a partir de hoy. Mi Duolingo me ha entrenado para esto. Este era el momento. Y es un libro que está increíblemente bueno y queremos compartirlo con ustedes, con todos los que nos escuchan. Y, ¿saben? Cuando yo lo estaba viendo, yo dije, vamos a empezar este podcast como... ¿Ustedes nunca vieron alguno de esos comerciales antes, cuando se miraba cable, va? Ahorita ya no, pero antes, donde decía... Cable. Como, cansado de... no cumplir tus metas de fin de año, cansado, o sea... De esos comerciales, sí. Va, así lo vamos a empezar. Ya, así me lo imaginé yo. Okay. Como cansado de no cumplir tus metas de final de año, cansado de estresarte todos los días por la misma razón. Sí. Y es que, ¿saben? Sí, en mi mente era más divertido y tenía más sentido lo que estaba diciendo, pero ¿por qué se los digo? Porque nuestro libro dice 7 hábitos diarios que te ayudarán a estresarte menos y a lograr más. Y es que son cosas que todos queremos, vivir menos estresados. Yo no sé, ¿a ustedes cómo les va? ¿Llevamos cuánto del año ya? Un mes. Un mes de esto. Sí, qué miedo. Antes qué enero rápido. duraba un montón. ¿Verdad? Me acuerdo ahorita. Volando. Pero va, el punto es, ¿y nos hemos estresado o no nos hemos estresado? Sí. Fijo, ¿verdad que sí? Fijo. De 31 días, 29. Un fin de semana tuviste ahí que no te... que porque todavía se sentía diciembre, va, y no porque fuera de enero. Sí, porque es que vivimos en un mundo, en una sociedad que vive estresada. Nuestra generación es una generación estresada. Por favor, amigos, vayamos a terapia. Lo necesitamos. Pero nuestro libro es especialmente para eso, para arrancar este año con todo, de la mejor manera. Y otra vez les voy a recordar el título para todos los que nos escuchan para que puedan buscar el libro en todas las plataformas en las que esté disponible. Sácale jugo al día de Mark Batterson. Y no es porque quería decir Batterson de nuevo. No porque ya sea bilingüe. Así es. Y saben, vamos a hablar este día de el primer hábito. El libro está, como bien lo dice su título, dividido en hábitos. Son 7 hábitos y queremos hablar del primero. El nombre del primer hábito es Cambia el guión. Y para hacer un libro que me dice que me voy a estresar menos, creo que no es como un wow, así lo voy a... No sé, por lo menos a mí no me llamó mucho la atención así a primera vista. Más bien parecía algo que yo tengo que hacer y me estaba ofreciendo algo diferente, pero yo no sé qué piensan ustedes. Pero a mí me parece que nosotros tenemos como en el subconsciente aquello de querer cambiar, pero de una forma muy fácil. Querer cambiar sin cambiar yo. No sé si me explico. Yo quiero que esto sea diferente, pero no lo quiero hacer yo. O sea, solo quiero que suceda diferente. Exacto. Yo quiero, qué sé yo, levantarme más temprano, pero no quiero tener que sufrir yo, sino solo quiero que de repente, ay, tengo ganas de levantarme temprano. Así. Que sucedan las cosas sin sacrificarnos al final. Como, por ejemplo, yo leyendo el primer episodio me ponía a pensar de la cantidad de veces en las que queremos algo, ajá, no nos esforzamos por ello y damos por hecho de que Dios tendría que hacer las cosas. Ajá. Solo porque sí, por ejemplo, ay sí, Dios, oro, ayuno, hago todo lo que quiera por un trabajo. Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera, claro, en el momento que Él quiera, de la forma en la que Él quiera. Y si Él quiere, me manda un trabajo en el gobierno de 15,000, me llaman, tienen mi número, porque, porque Él quiso, puede pasar. Por supuesto que puede pasar, estamos hablando de Dios. Pero
La realidad es que no funciona así, ¿va? No. Yo quiero trabajar, voy a meter papelería, exacto, voy a buscar, voy a hacer... Yo me tengo que mover. Y es que a eso voy con el título de nuestro primer hábito, porque está hablando de algo que tú tenés que hacer. Porque dice, cambia el guión. ¿Quién? Tú. Yo. O sea, nadie más. Si para comenzar, si arrancamos con esto, si yo quiero sacarle el jugo a mi día, estresarme menos y lograr más, yo tengo que hacer algo diferente. Yo. Sí. Y no puedo esperar que mágicamente sucedan las cosas. Ahora, partiendo desde ahí, yo creo que a veces no logramos hacer muchas cosas porque nosotros no confiamos en nosotros mismos. Yo no sé si les ha pasado, pero conozco muchas personas que son muy pilísimas en lo que hacen, o sea, son muy, muy buenos en lo que hacen, pero todavía les da miedo, por ejemplo, pedir un aumento o cambiar de trabajo o quedarse sin trabajo porque en algún punto sienten que no van a conseguir otro. Y yo entiendo que no es fácil, pero vamos al hecho de que no confían en quiénes son y en sus capacidades. Y ese es el problema general o más básico, creo yo, que tenemos nosotros. No confiamos en nosotros. Y hablando un poco más profundo, no confiamos en lo que Dios dice que somos en la o que podemos hacer. Que tenemos en Él. Nuestra identidad está por los suelos, definitivamente. Y es un tema bien interesante porque muchas veces nosotros, en realidad, me ha pasado, y en circunstancias tan mínimas, yo soy capaz de hacer algo, pero mi mentalidad no me deja. Y ahí es donde carecemos de identidad de Dios o identidad con Dios. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces quiere cambiar tu circunstancia, pero antes de eso también quiere cambiar tu forma de pensar, tu mentalidad. Y con ejemplos tan básicos, yo recuerdo que estaba con un amigo en el gimnasio y yo nunca Aguanta. No, tenía que decir que estaba en el gimnasio. Y yo quería hacer dominadas, pero yo no podía. Me pesaba mucho y que no sé qué. Pero él me decía, no, hombre, vos podías, animate, que no sé qué. Y por miedo nunca lo hacía. Resulta que me subí y hice 6 dominadas, así, fácil. Pero... ¿Cuántas hiciste? Sí, ¿Qué estabas haciendo qué? ¿En dónde? Ya me chiví. Pero lo que voy es que el cambio de mentalidad es muy, muy importante. Y eso lo encontramos en Dios. Dios nos ayuda a cambiar nuestra mentalidad. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Creemos que no podemos hacer algo, pero cuando llega el momento, lo hacemos. Claro. Porque podemos y porque tenemos la capacidad. Así es. Yo solo quiero agregar un gran paréntesis. Ya no está disponible. Gracias. Quien no entendió, no entendió. Ya me chivé por dos. Se volvió a chivear. Muy bien, ese era el objetivo. Pero totalmente, tenés toda la razón. Sabes que el problema está en que nosotros nos decimos constantemente a nosotros mismos que no podemos hacerlo. Y llega un punto en el que realmente lo creemos. Y saben, a mí me encantan los niños porque son tan inocentes que si tú le dices, ¿podés volar? El niño se avienta de la ventana así pensando que puede volar. Y yo creo que por eso la palabra nos invita a ser como niños. Porque necesitamos tener esa fe en Dios, fe en quien nos creó, que el Señor que nos formó sabe que somos capaces. Y claro, yo no estoy diciendo que no vamos a tener miedo, para nada. Yo creo que el miedo es parte de las cosas con las que tenemos que vivir, pero necesitamos aprender a trabajar, a caminar, aún con miedo, ¿verdad? Yo no sé cuáles son las cosas que nos están costando hacer en este momento o que creemos que no somos capaces de hacer. Pero aún con miedo, obviamente, y tomados de la mano del Señor, podemos hacerlo si creemos en lo que Dios dice de nosotros. Sí, de hecho, Pablo, cuando estaba delante del concilio de, no recuerdo, Atenas, ¿cómo? ¿Atenas? No sé de qué estás hablando. Dame contexto. En Hechos. Se paró Pablo delante del concilio. Llegó, creo que en la conferencia, que sí se perdieron la conferencia. Amigos, de verdad, se perdieron todo. Pero por lo menos están escuchando y viendo este podcast. Y ahora ya saben que se perdieron de algo. Ajá, se perdieron de algo.
No recuerdo quién de los conferencistas tocaba el tema de cómo llegas siendo desconocido a una ciudad que no es la tuya, en la que humanamente no tenés ninguna autoridad, y te paras delante de los líderes religiosos, delante del concilio, y les decís, este es el Dios al que ustedes no conocen. Uh-huh. El Dios al que ustedes no conocen, no se mueven con él no se mueve aquí con ustedes porque ustedes no lo han querido recibir, no lo conocen, están llenos de todos los dioses, pero a él no lo tienen, y es al que yo les presento, ya les dije de todo, me voy. Permiso. Pues, permiso, Gallo. Yo solo venía si hubiera a decirles tenido eso. un micrófono lo avienta. ¿Con qué autoridad? Claro. Pablo decía, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Esto está en Hechos 17:28, por si quieren ir a leer como todo el contexto, pero imagínense, en él vivimos, en él somos y nos movemos. Uh-huh. Yo me muevo. Lo que hablábamos, sí, él es soberano, él puede hacer todo, y él mágicamente, diciéndolo de esa manera, nos podría dar todos los anhelos en nuestro corazón, el trabajo de 15,000 sin yo ni siquiera ir a la oficina y que por arte de magia me depositaran, imagínense eso. Es que sin hacer nada. Sin hacer nada. Pero Pablo decía, en él nos movemos, en él le voy a sacar yo el jugo a mi día, en él yo voy a confiar que todo lo que yo pueda hacer, los planes que yo tenga y están dentro de su voluntad, siempre y cuando yo me esfuerce y sepa que mi identidad está en él, mis fuerzas están en él. Exacto, es que esa es la clave. O sea, en Romanos 12:2 dice, sea transformados mediante la renovación de su mente. Y creo que ese es el punto clave. Muchas veces nosotros, la mente, no es que estemos mal de la mente, pero muchas algunos veces... sí, hay que decir. Algunas personas sí. Pero muchas veces tenemos pensamientos repetitivos todos los días, una y otra vez. Yo no sé ustedes, pero yo tengo pensamientos repetitivos cuando no puedo lograr algo. Entonces sale algo mal y es mi culpa. Autosabotaje. O sea, exacto. Sí. No pude y pues no voy a poder. O me regañan, o no me sale, o hago algo, o me equivoco, o lo que sea. Y vienen los pensamientos una y otra vez. Claro. Yo creo que la clave de esto es no permitir que esos pensamientos se aniden en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque al final los pensamientos los vamos a tener, porque pues somos personas. Uh-huh. Y es normal, pues nos equivocamos. Uh-huh. Y nos sentimos mal cuando nos equivocamos. Yo me identifico totalmente contigo, yo soy igual. Si cometí un error, ustedes, no, o sea, el error me persigue todo el día. Sí. Y entonces, o sea, les voy a contar algo que nos pasó, me pasó hace un par de semanas. Algo tan ridículo como pedir una pizza a ustedes, de verdad. Tenía que pedir una pizza y yo en mis carreras, porque estábamos en un evento importante y yo tenía pues muchas cosas, además de pedir la pizza, que tenía en la cabeza. Y yo normalmente pues no hago esas cosas. Yo solo busco que alguien lo haga. Pero esta vez dije, bueno, lo voy a hacer porque ya es tarde, ¿no? Y pido una pizza. Para no hacerse las cansadas, resulta que llamé al lugar al que no quería llamar. Pedí la pizza que no quería pedir. Y todo mal. Yo lo presencié. Sí, Astrid estuvo ahí. No. Cuando vino la pizza, yo, eso no es lo que yo ordené. Y me dice, esto es lo que tú pediste. Y yo, no. De verdad, es algo bien ridículo, pero me persiguió toda la mañana. O sea, yo tenía muchísimas cosas que hacer y aquí tenía lo de la pizza. Esa no era la pizza. Y yo, de verdad, les prometo que hasta busqué a Julio, mi esposo, para contarle, porque yo quería que me regañara. O sea, que me dijera, la gran, eso no iba así. Porque yo sabía que de esa forma yo le iba a dar como, bueno, ya me regañó, nada que hacer, sigamos. Pero vamos al punto de que así somos, o sea, y pueden ser cosas pequeñas y pueden ser cosas muy, muy grandes, pero dejamos que nos hagan eco en la mente y ahí estamos y no las dejamos ir. Y ahora me pregunto yo, pregunta filosófica, ¿por qué las palabras que el Señor nos dice no hacen eco en nuestra mente como lo hacen todas esas cosas? ¿Por qué lo que Él dice de nosotros no hace eco de esa forma como las otras cosas sí lo hacen? Porque Él dice que eres capaz, Él dice que eres amado, Él dice que eres su hijo, Él dice que eres real sacerdocio. O sea, Él dice tantas cosas de nosotros que no nos hacen eco. Yo no veo a alguien ahí andar por la vida diciendo,
soy real sacerdocio. Soy real sacerdocio. Pero otras cosas que no voy a mencionar acá por respeto a nuestra audiencia, eso sí lo andamos repitiendo y dejamos que de vueltas en nuestra cabeza y de vueltas y de vueltas. Entonces yo creo que nuestra identidad en Cristo, y no estoy hablando de nuestra identidad de quién soy yo aquí afuera, sino no, quién dice Cristo que yo soy, necesita hacer eco en nuestra mente, pero esto es un ejercicio, esto es algo práctico. Si yo quiero sacarle el jugo a mi día, lo primero que yo tengo que hacer es repetirme a mí mismo que yo puedo. Exacto. Que Dios va conmigo, que Dios es mi sustentador, Dios es mi proveedor, Dios me da la capacidad, Dios me da las fuerzas. Y si yo repito demasiado eso en mi mente, llegará al punto en el que de verdad lo voy a creer, lo voy a abrazar y voy a vivir tal cual lo que estoy diciendo. Exacto. Creo que es algo muy interesante y muy impactante porque Dios es un Dios que literal cambia identidades. Dios es un Dios que cambia tu identidad. Y lo podemos ver en la Biblia porque Abraham pasó de ser Abraham a ser Abraham. ¿Quién más? Jacob, Israel. Igual, o sea, pasó lo mismo con Simón. Ya va a llamarse Pedro. Pero no solo es el nombre, sino es algo más simbólico. Es qué efecto tuvo ese cambio de nombre en la vida de ellos. ¿Quiénes fueron después de ese momento? Y creo que es lo mismo. O sea, Dios no te llama por lo que hiciste, por lo que eres, sino por lo que Él ve en ti. Claro. El potencial que Él ve en ti. Y creo que eso es algo muy importante que muchas veces nosotros olvidamos como seres humanos. Es fácil olvidarlo. Pero como hijos, creo que es importante recordar por qué estamos aquí, quiénes somos. ¿Por qué yo puedo hacer esto? ¿Por qué yo puedo hacer lo otro? Recordando de que es Dios el que ve eso en nosotros. Dios es el que ve algo en ti. Dios es el que ve algo en mí. Y creo que eso es algo impactante. O sea, la identidad que Dios te da es porque Él ve algo en ti. Claro, y al final a veces nosotros ni siquiera podemos ver eso. Ni siquiera tenemos la capacidad de vernos como Él nos ve. Pero Él sí nos ve. Y al final lo que necesitamos es vernos con los ojos con los que el Señor nos ve. Y saben, esto justo ahorita pensaba, es un arma de dos filos. Porque claro, el Señor nos cambia el nombre. Y en tu casa te dijeron por mucho tiempo que tú eras un tonto, que no ibas a poder, que, no sé, conozco a alguien que nos contaba que siempre le decían que fijo iba a quedar embarazada antes de casarse. O sea, tenemos situaciones bien duras, sí, fuertes en ese sentido. Pero está el otro lado. Yo pensaba justo ahorita en Noemí. ¿Y qué hizo ella? Cuando llegó, ya no me llamen Noemí, ahora me llamo Mara. Ella solita. El Señor no le cambió el nombre. Ella se lo cambió. Por la circunstancia por la que estaba viviendo. Ahora era desdichada. Y me parece que es algo que nosotros hemos hecho inconscientemente y una otra vez. No, yo ya no soy hija de Dios, yo pequé, yo ahora soy la señalada. Yo ya no soy un hijo amado, no, ahora yo soy el perdedor. Y tenemos la capacidad de cambiarnos el nombre que el Señor ya nos dio por las circunstancias en las que estamos viviendo. Y necesitamos nosotros hacer una pausa y pensar si el nombre que tú tienes ahorita realmente te lo diste tú o te lo dio el Señor, ¿verdad? Pienso que si lo vemos, digamos, desde ese punto, cuando hablamos de ego, creemos que es 100% tiene que ser una persona altiva, que se cree la última Coca-Cola del desierto, como dirían. Pero realmente, viéndolo desde esta perspectiva, el ego también entra cuando vemos todo en el yo, cuando Dios ya no es el protagonista, sino somos nosotros. Al momento de, yo no puedo, yo no lo voy a lograr, yo soy un tonto, yo, va. Centramos realmente nuestra identidad no solo en la crítica de los demás, no solo en lo que los demás piensan de nosotros, sino, como decían, ya nos aferramos tanto a esos pensamientos que nos olvidamos que la historia, la identidad no la dio Dios, Él escribió. La palabra dice que Él nos escogió desde antes, Él nos había
visto desde antes de la fundación del propio mundo. Un Dios tan perfecto no se le ocurrió, ay sí, hacerme de repente, ya cuando todo estaba creado. Él nos había pensado desde hace mucho antes. Entonces, como tú decías, un plan totalmente perfecto. La historia principal no gira en nosotros, no gira en lo que no podemos hacer, o no gira también en las cosas que creemos que podemos hacer. Podemos creer que le estamos sacando el jugo a nuestro día porque estamos haciendo tantas cosas a la vez. Vamos, no sé, como progresando o escalonando. Pero si las cosas no giran alrededor de Dios, podemos estar haciendo muchas cosas también. Claro. Y a la vez no estamos haciendo nada. Porque igual seguís estresado. Seguimos estresados porque haciendo o no haciendo, Él no está en el centro. Y si Él no está en el centro, nada va a marchar bien. Y es que de hecho tienes razón en todas esas afirmaciones que acabas de hacer, ¿verdad? Porque nos decimos, yo no puedo. De hecho, sí, no puedes. Yo no valgo. De hecho, sí, no vale. Yo esto, yo lo otro, porque cuando se trata de ti, todo mal. Exacto. Pero cuando Dios está en la ecuación, todo cambia. Tú no eres quien lo hace, es Dios a través de ti. Tú no eres quien va, es Dios a través de ti. Tú no eres quien tiene, es Dios. De Dios son todas las cosas, a Él le pertenece todo. Entonces, cuando cambiamos nuestra mentalidad, nosotros podemos realmente entender que todo es, como bien decían ustedes, de Dios y para el Señor. Entonces, nosotros cambiamos nuestra forma de ver las cosas y por consiguiente es como una cadena de dominó, ¿verdad? O sea, una cadena de dominó. Ok. Analicen esa frase después, por favor. No tiene mucho sentido, pero todos me entendieron lo que quería decir. Entendí, yo me imaginé al dominó. Sí, pero no, una cadena. Luego hablamos sobre eso. El punto es que cuando yo cambio mi mentalidad, entonces por consecuencia yo voy a accionar diferente. Por consecuencia van a haber cambios en mi vida. Por consecuencia van a haber recompensas en mi vida. Por consecuencia voy a tener menos estrés. Por consecuencia mi día va a ser provechoso. Y no solo mi día, sino mi vida. Voy a aprender a vivir en plenitud. Y eso es lo que estamos buscando. Exacto. Y creo que hablando de eso, también lo que nos afecta mucho, no sé si ustedes, pero en mi caso a mí me ha afectado, pienso mucho en el pasado. Pienso mucho en lo que fui o en lo que hice ayer, por ejemplo, y eso no me deja incluso avanzar. Y nos pasa, o sea, tenemos ejemplos en la Biblia. El pueblo de Israel fue libre en un día. Tantos años de esclavitud, tantos años de sufrimiento, y Dios usó a Moisés para liberarlos. Pero, ¿qué pasó? Nos aburrimos de comer pan. Extrañamos lo que hacíamos allá en Egipto. Estamos acá divagando, pero extraño los tiempos cuando estábamos tranquilos en Egipto, sin recordar el sufrimiento, sin recordar las cadenas. Bueno, pero eras esclavo. Exacto. Claro. Esa es la frase, o sea, extrañamos lo bueno, pero éramos esclavos, exactamente. Y el problema es que no vemos el mundo como es, sino lo vemos como lo que nosotros somos. Y creo que eso es algo muy, muy mal. Lo vemos de una perspectiva muy mala y lo digo con ejemplos, o sea, yo me pongo como ejemplo. Y la verdad es que me costó en su tiempo como poder verme como hijo de Dios por los errores del pasado. Pero ya, poniendo en perspectiva mi vida, todas las cosas, malas decisiones, personas que dañaron mi vida, familia que dañó mi vida, qué sé yo, etcétera, fueron para donde estoy ahora. O sea, literal eso me llevó a lo que soy ahora. Y Dios siempre estuvo ahí. O sea, Dios nunca me abandonó. No es, pasé un momento complicado en mi vida, Dios no estuvo ahí, Dios no me dejó. Analizándolo, Dios siempre estuvo ahí. Claro. O sea, en medio del dolor, en medio del llanto, en medio de la prueba, Dios estuvo ahí. Y creo que el pasado no nos rige como personas, sino aprovechar tu día a día es el presente, es lo que eres gracias a lo que pasó. Claro, y es que bien lo dice Romanos. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Y es de mis textos favoritos porque hemos hecho tantas cosas mal, de verdad. Pero aún así, en medio de eso, la misericordia del Señor ha sido tan grande que esas cosas nos han formado. Y la palabra lo dice, la prueba trae constancia, ¿sí? A veces atravesamos por situaciones de las que renegamos y no recuerdo con quién lo conversaba, pero no disfrutamos, y yo sé que es difícil,
Y se dice fácil, pero cuando ya lo vivís es muy difícil, pero no disfrutamos ese proceso de crecimiento. De hecho, físicamente está comprobado que cuando los niños crecen les duelen los huesos, ¿saben? Y así es nuestra vida de la misma forma. Cuando no te dolió mucho, ¿verdad? Yo esperando el comentario. No. Es que queda comprobado el bullying que recibo por parte de mi pastora. No, yo ya sabía, ¿viste cómo la vi? Pero yo estaba siguiendo mi conversación y ella me vio como, dilo por favor, dilo. No, pero lo más divertido es que no te llevo mucho tampoco, entonces no nos dolió. A las dos, ahí lo voy a dejar. A ninguna nos dolió. Y es que yo me quería reír porque me acuerdo que mi mamá eso decía, mi hermano, que él sí es alto. A él sí le dolió. A él sí le dolió. Y mi hermano se levantaba con dolor de pierna. Y mi mamá, es que estás creciendo. Y yo, porque a mí no me duele. Ahora lo sabemos ahora todos. Todo tiene sentido. Pero el punto es que los procesos dolorosos nos llevan al crecimiento. Y a veces, bueno, yo creo que raras veces logramos apreciar esas cosas. Son muy pocas las personas que tienen la capacidad o la madurez espiritual y emocional de poder ver más allá del proceso. Y todas las cosas que hemos atravesado nos han formado. Hoy eres lo que eres gracias a todo lo que pasó. Y es muy difícil cuando lo ves en el presente. Porque tú dices, ¿esto cómo me puede formar? ¿Esto cómo puede...? Claro, hay situaciones, y yo quiero hacer como un gran paréntesis aquí porque no estamos hablando de, bueno, anda a pecar porque al final eso te va a formar. Anda, da una vuelta por allá porque eso te va a dar testimonio. No vayan al mundial. No vayan al mundial. Pero sí vayan, sí pueden. Como Guatemala. No. Pero el punto es que el pecado... Ya había sanado. El pecado es pecado, o sea... No estamos hablando sobre ve y peca libremente y luego regresa porque eso va a formar algo en ti. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que si haciendo lo correcto, tú te equivocas y fracasas y fallas y eso te puede ayudar a tu bienestar. Eso puede formar tu carácter. Eso puede ser lo que mañana te impulse y eso puede cambiar el rumbo de tu vida. No tiene nada que ver una cosa con otra. No me vengan después a decir que me fui a pecar porque así formo mi carácter. No se trata de eso. No, y cabal, una parte del libro hablaba sobre la ambidiestra. Uh-huh. De lo que tú decías. Estoy haciendo algo, soy humano durante el proceso de hacer algo. Lo más probable es que vaya a fallar. Uh-huh. No porque Dios no vaya conmigo, sino porque mi naturaleza va a fallar. Así es la carne. Puede suceder algo que no, pero me encantaba que cuando nosotros no solo oramos, sino también vayamos a actuar. Vamos a actuar y estamos orando. Definitivamente sabemos que Dios es el que nos va a respaldar. Y aunque las cosas no sucedan como nosotros esperamos que sucedan, porque al final la palabra también dice que sus planes, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y durante, no sé, por ejemplo, yo no puedo ahorita pensar o dimensionar todos los procesos en el que, por ejemplo, ustedes como pastores, tú y Julio, intentando cuidar a las ovejas, intentando permanecer, estar, y pasan situaciones en las que es como, Dios, estoy haciendo lo correcto, estoy orando, estoy ayunando, y esto no está resultando. Pero al final eso los ha llevado a lo que definitivamente son ahorita, a lo que ahorita es Comunidad de Fe, que por cierto los esperamos los domingos a las 11 de la mañana. Anuncio parroquial. Anuncio. El confiar en Dios definitivamente, pero también asumir nuestras responsabilidades, claro, como tú decías. Esto va a formar mi carácter y la pastora dijo que entonces como voy a ir y me voy a dar el cuentazo, entonces esto me va a ayudar a levantarme y yo voy a poder decir, sí, Dios me levantó, hizo conmigo. Ahí sí entramos a la desobediencia y a la rebeldía. Por ejemplo, Dios fue el que abrió el mar Rojo, pero ¿quién extendió la vara? Moisés, definitivamente. No, el término
honestamente, ambidiestra. Pregúntenme si en mis 24 años de vida lo había escuchado. ¿Cómo? No. Perdonen por el a todos. De verdad. Y yo, no, es que de verdad. Leyendo después un poquito y ya me llevaba hasta Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, es muerta. Eso pues ya lo sabía. El término ambidiestra, definitivamente yo estaba perdida. Y ahora Astrid va a definir ambidiestra. Pregúntenme si investigué yo o solo la Biblia, pastor. ¿Cómo? Yo dije, me va a traer una revelación aquí del término. Muy bien, amigos, gracias. No, para mí, yo diría que la ambidiestra digamos, en todo caso, por así decirlo. Y ahorita me acordaba porque tú hablabas de una madurez espiritual, ¿va? O sería como aprender a vivir, hablándolo espiritualmente, en un equilibrio entre el oro, porque sé que Dios va conmigo, y aunque yo dude, pues estoy orando, me estoy intentando sujetar, estoy intentando que mi carne se sujete. Exacto. Pero a su vez estoy actuando. No oro y sí recibo o dejo que otros profeticen y hagan y todo lo que quieran sobre mi vida y yo sigo sentado. Sin hacer nada. Sin hacer nada y yo sigo creyendo que me merezco todo solo por existir y Dios me tiene que dar todo solo por existir una vez más. Es un tema como bien complejo porque al final sí el Señor nos da la capacidad, sí el Señor nos da, y sí el Señor es amoroso y misericordioso, pero también está el hecho de que pues necesitamos también trabajar por eso. Exacto. La misma palabra lo dice, el que no trabaja, que no coma. No come. Entonces no podemos decir, bueno, Señor, mándame aquí lo espero, aquí lo recibo, si no estoy trabajando por eso. Pero yo creo que la esencia de este capítulo es reconocer quién es el autor de nuestra historia, reconocer quién está desde el principio de nuestra historia caminando a nuestro lado. Él nos formó, Él nos creó, Él nos dio propósito y Él nos lleva al cumplimiento de ese propósito. Es nuestro trabajo reconocerlo y trabajar conforme a ese reconocimiento, pero pensando sobre todas las cosas que todo viene de Él y todo nace por Él. Y yo creo que esa es la clave. Ahí, en ese punto, el capítulo me hizo todo el sentido del mundo, porque aunque sí hay una responsabilidad en mí, hay algo que he recibido por gracia y es su amor, su misericordia, el ser su hija. Eso me lo otorgó el Señor sin necesidad de que yo hiciera algo al respecto. Así que, ¿les parece si vamos aterrizando este capítulo? Porque se nos fue el tiempo volandísimo. Si tuvieran ustedes algo que quisieran dejarle a toda nuestra audiencia, ¿qué sería? Así, condensado. Yo le daría una pregunta. ¿Quién está escribiendo tu guión o quién está escribiendo tu historia? ¿Las personas que te hirieron tu pasado, tus fracasos, el miedo? ¿O de Dios? Esa es la pregunta. Complejo. Por favor, amigos. Y ahora voy a anotar para mí misma. Luego puedes escuchar el podcast y hacerte la pregunta mientras nos escuchas. Sí. Un día yo veía una frase, creo que tal vez todos nos hemos topado con ella, que dice, oro como si todo dependiera de Dios y trabajo como si las cosas dependieran de mí. Le cambiaría un poquito porque definitivamente todo es por Él, para Él, y Él todo lo hace. Las cosas, como tú decías, no dependen de mí. Mi historia fue escrita desde antes, pero ¿quién va a hacer que suceda también en esta tierra? Él hace tanto lo sobrenatural como lo natural, como lo natural de que yo respire, de que yo camine, de que yo me ría. Pero el ir a trabajar, el ir y hacer discípulos, Dios no va a hacer por mí lo que Él nos mandó a hacer a nosotros. De lo que yo leía definitivamente yo me quedaba con eso, el pensar, Él depositó en nosotros una identidad
Él nos dejó a nosotros, al Espíritu Santo, en este mundo. No venimos por casualidad, no venimos a desgastarnos, no venimos a cansarnos, venimos a servir, venimos a amar como Él amó. Pero ¿y también de qué manera vamos a amar como Él amó si vivimos estresados, cansados? Porque creemos que todo lo que hacemos depende únicamente de nosotros. Excelente. Yo quiero recordar, bueno, y creo que esta es una tarea que voy a tomar personal, recordar quién es el centro. Y es que suena como, es que sí, o sea, como algo que hacemos, pero no. Como algo cliché. Ajá, sí, exacto. Y yo quiero que recordemos quién es el que escribe nuestra historia, quién nos formó desde antes, y que cambiemos el rumbo de nuestra historia y que empecemos a creer en lo que Dios dice de nosotros, en lo que Dios habla sobre nosotros. Y ojo, o sea, ¿cómo sé yo lo que Dios dice de mí? ¿Cómo sé los planes que Dios tiene para mí? Vamos a su palabra. A veces no sabemos lo que Dios dice de nosotros porque no nos acercamos a su palabra, pero recordar que la única forma en la que yo puedo cambiar mi historia, o bueno, el primer paso que yo tengo que dar, y por eso creo que el autor sabiamente lo pone como el hábito número 1, es recordar quién soy y de quién soy. Exacto. Eso. ¿Y qué les parece si terminamos aquí para las que, como mi queridísima amiguita Astrid, no habían topado con el término ambidiestro? Nos vamos a dejar con la duda. Y es que yo siento que tal vez alguien ahí tampoco lo había escuchado y se va a quedar con la duda. Para que vayan y claro, no, pero mira, pues yo aquí amablemente les voy a hacer el favor de leer esto. Y es para Astrid y todas las personas del mundo que no saben lo que es. Ambidiestro, dice, es la capacidad de utilizar ambas manos o pies con igual eficacia. Eso quiere decir que, por ejemplo, puedes escribir con la mano derecha y con la mano izquierda. Ajá. Fácil. Sin ningún problema. Básico. Ambidiestro. Ya vieron, así Muy como bien. oran, actúen. Así. Y aprendemos muchísimas cosas en estos podcasts y nos llenamos muchísimo de tanta sabiduría y agradecemos sobre todas las cosas que nos hayan acompañado hasta el final de este podcast número 1 del año 2026. Por favor, no se pierdan ninguno de los que faltan de este libro, de esta temporada. Están increíbles y acompáñenos, síganos en nuestras redes sociales y compartan este video con quien crean que les va a gustar. Un saludito. Que Dios los bendiga. Chao.